ya. Buenas noches, bienvenidos a la penúltima emisión de Hora Clave 2006. Porque en verdad el domingo 17 que viene vamos a estar, pues después tocaba el domingo 24, Nochebuena, y domingo 31, primero de año. Así que decidimos que este sea el penúltimo y el 17 sea el último de este año. En realidad dijimos lo mismo esta mañana con la radio, que viene a ser lo mismo, que va a ser el próximo domingo el último programa de radio de este año, y solo va a seguir durante todo el verano, sin parar nunca, la emisión de clases, que ustedes saben, los sábados a 23:30 por América 24. Eso no se toma vacaciones, clases, digamos. Hoy tenemos un tema central, como siempre, pero tenemos varios temas que se han venido como sumando al programa. Va a estar con nosotros el expresidente Duhalde, que acaba de publicar un libro, Comunidad Sudamericana. Vamos a hablar con Duhalde de ese libro y bueno, y de la actualidad sudamericana y argentina. Y por supuesto va a estar entre nosotros el tema de la muerte hace unas horas de Augusto Pinochet, un episodio que está conmoviendo a Chile y al cual no puede estar ajeno un programa político como Hora Clave en esta noche. Así que viene muy lleno de cosas. Pero de todas maneras, el tema central de esta noche es quizá el tema que más nos afecta a todos, a cada uno de nosotros, todos los días, porque está ocurriendo, por supuesto, el problema de la inseguridad lo tenemos hace tiempo ya, desgraciadamente, en Argentina. Pero en los últimos días, diría yo que en los últimos 20 días, a partir del secuestro de Hernán Iannone, han venido ocurriendo, mire, le pedí a mi equipo que hicieran una lista de los últimos episodios de inseguridad. Es escalofriante, es decir, hay un crescendo de estos últimos 20 días, y para ilustrarlo de alguna manera, le he pedido a mi producción que preparara un tape corto donde van a ver la sucesión tumultuosa de episodios de violencia en la Argentina de los últimos 20 días. El secuestro de Hernán Iannone, ocurrido el pasado 16 de noviembre, es tal vez el caso más resonante en materia de inseguridad. Sin embargo, en este último mes, una seguidilla de episodios violentos dejó trágicos saldos. 24 de noviembre, acribillan a un mayor del ejército. El hombre fue atacado cuando intentó evitar el robo del camión que custodiaba. 25 de noviembre, asesinan a un joven de 22 años en Lanús. El hecho ocurrió cuando la víctima, en medio de un asalto, intentó evitar que dos delincuentes se llevaran a su novia. 26 de noviembre, fue baleado un sargento de la Policía Federal. El ataque ocurrió cuando intentaba detener a dos delincuentes que escapaban tras cometer un asalto en una casa de Boedo. 27 de noviembre, quisieron robarle el auto y fue fusilado. En plena capital federal, Fabián Medina, de 34 años, fue asesinado de 2 tiros cuando intentó escaparse de delincuentes. 28 de noviembre, hieren al chofer de un alto jefe policial. La víctima fue atacada a tiros mientras esperaba que el funcionario saliera de su casa y quedó internado en grave estado. 28 de noviembre, violan a 3 adolescentes en Ensenada. 3 jóvenes adolescentes de entre 15 y 16 años fueron atacadas y violadas a la salida de una fiesta. 5 de diciembre, día negro. Balean a un custodio presidencial. El episodio fue catalogado como un violento intento de asalto. Joven de 25 años fue asesinado de un balazo. Un delincuente lo sorprendió cuando le abría el garage de su casa a su padre en Quilmes. Chico de 11 años resultó gravemente herido. Fue baleado por 3 delincuentes que asaltaron a sus padres en la localidad de Billinghurst. Violento asalto en Ensenada. Un hombre de 60 años resultó gravemente herido al resistirse a un robo. 6 de diciembre. Un policía falleció al ser arrojado a las vías. El efectivo de la Policía Federal murió al ser aplastado por un tren cuando cayó a las vías, al sufrir el arrebato de su bolso por parte de delincuentes. 7 de diciembre. Asesinan brutalmente al custodio del juez Cavallo. El cabo primero de la prefectura
fue acribillado por 3 delincuentes que ingresaron a un colectivo con intenciones de asaltar a los pasajeros. Realmente impresiona, ¿no? Porque es en el curso de unos pocos días, 3, 4 episodios de muertes violentas por día, ¿no? No pusimos acá todo el tremendo estallido de violencia en torno de la casona de la disco de Lanús, ¿no es cierto? Y por supuesto lo que llenó los titulares fue el crimen de Nora Dalmazo, que es un crimen más como privado, digamos, ¿no? Yo por eso no lo puse en la lista, pero digamos, estamos, y por supuesto lo de Iannone quizás sea lo más grave, Iannone ya lleva casi un mes secuestrado, ¿eh? De modo que es una, digamos, me parece que la inseguridad en Argentina es como un mal crónico que tiene picos, y estamos en medio de un pico. Ahora, a mí lo que más me impresiona en todo esto es el silencio oficial. No solamente el gobierno no habla de estos temas, sino que la red de medios informales que el gobierno maneja tampoco habla de estos temas. Es decir, estos temas son tremendamente reales, importantes y afectan la vida de los argentinos, pero no afectan la vida de las noticias que leen los argentinos. Yo creo que esto tiene que ver con... el gobierno ha tenido siempre la idea de que no hay inseguridad, sino una sensación de inseguridad. Entonces, que si uno calma la sensación, es equivalente a resolver el problema político de la inseguridad, porque evidentemente el fracaso frente al tema de la inseguridad tiene un costo político para cualquier gobierno y por supuesto aquí también. Pero si uno lo calla, uno lo tapa, uno lo tapona, uno lo cubre o lo sustituye con otras noticias, parece como que su efecto electoral fuera menor. Es como darle anestesia, un calmante a un enfermo que tiene otra enfermedad. Puede ser que sienta menos su enfermedad, pero la enfermedad de fondo es esta de la inseguridad que estamos contemplando, ¿no? Y más aún, el gobierno ha ido por más, digamos, porque hace poco, ustedes saben muy bien que esa facultad que tiene el jefe de gabinete de cambiar partidas de un día para el otro, cambió partidas en detrimento de los gastos de seguridad. Los bajó, porque había otras prioridades. Porque es otra manera de decir, mirá, no es tan importante, si el gobierno baja los gastos, una manera también de tratar de calmar la sensación, ¿no? Es como si ese enfermo imaginario le dijéramos, mira, hoy en lugar de darte 3 pastillas para dormir, te vamos a dar 2, porque estás mejor, ¿no? Y quizá lo más grave que hubo fue que el gobierno de la provincia de Buenos Aires promovió una solicitada a la cual se sumaron una cantidad de entidades, algunas de ellas que yo no, por lo menos por lo desconocidas para mí, otras no tanto, donde dicen que en realidad la fuente de la inseguridad es la falta de equidad social. Ahora, todos estos delincuentes que salían en la lista, ¿serán carenciados, digo yo? ¿O estarán llenos de recursos, de armas, de automóviles, de contactos, de celulares? ¿Cómo es la cosa? Porque me parece que decir que la falta de equidad, que existe, ojo, yo no voy a decir que hay equidad en la Argentina es un país hoy muy injusto, muy injusto, esto es verdad, pero ¿esa es la causa de que haya tantos delincuentes matando gente y tantos episodios de inseguridad? ¿O la inseguridad proviene más bien de la falta de una política de seguridad, ¿no? Es decir, de la impericia de los que tienen a su cargo la inseguridad? ¿Cuál es la causa realmente? Yo a veces pienso, porque si fuera así, que la injusticia, la inequidad, la pobreza generan violencia, bueno, en general puedo decir que sí, que hay una relación entre los dos, pero no es que los pobres son delincuentes potenciales. O sea, la cantidad de delitos de ricos que hay en la Argentina, las estafas, lo que ha pasado con todos los bancos, bueno, y estos no son carenciados, ¿no?
Ustedes recordarán muy bien que hasta hace pocos años Nueva York, que no es una ciudad precisamente pobre, basta ir a Nueva York y ver lo que es eso, tenía un problema de inseguridad terrorífico. Y vino Giuliani, el intendente, digamos, el alcalde de Nueva York, y puso la ley y el orden en las calles. Y Nueva York sigue siendo tan rica o tan digamos, afluente como era hace algunos años, quizá más, ¿no? Inclusive en la Argentina. La Argentina, hace 5 o 6 años, bueno, 7 años, cuando la tomó Duhalde justamente en sus manos, entró en un pozo de pobreza, digamos, incomparable. Hoy la Argentina está menos pobre que hace 4 o 5 años, pero la inseguridad sigue creciendo. Entonces, ¿cómo son las dos variables estas? ¿Van juntas o son separadas? Son dos variables separadas. Y uno puede tener un país más rico y más inseguro, o más pobre y menos inseguro. Son dos variables dependientes una de la otra o independientes una de la otra. Esta es la pregunta que yo les querría hacer a ustedes en el televoto de esta noche, ¿no? En el sentido de que la causa principal de esta ola de inseguridad que estamos viviendo, ¿es la injusticia social o es la impericia del gobierno? Son dos factores. Yo no digo que no exista alguna incidencia de alguno de los factores o que ambos factores sean importantes. Yo le pregunto a usted si en su opinión la causa principal de esta sensación de inseguridad que tenemos apoyada como está en 6 o 7 delitos violentos por día en la Argentina, es la falta de equidad social, la injusticia social, o es la impericia de los órganos que tienen que ocuparse de la seguridad, ¿no? Así que así va a ser la pregunta de este televoto. La ola de inseguridad que hoy afecta a los argentinos, ¿se debe a la injusticia social o a la impericia del gobierno? Si usted cree que se debe a la injusticia social, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que se debe a la impericia del gobierno, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, y hoy tenemos con nosotros a la persona que es casi el símbolo de la lucha por la seguridad en la Argentina, el ingeniero Blumberg. Buenas noches, ingeniero. Buenas ¿Eh? noches. Y yo le pedí a Blumberg que me trajera algunos, ¿sabe que a Blumberg lo apoya y lo acompaña un equipo muy grande de gente voluntaria, de gente que se sumó a él desde la tragedia de Axel y con toda la lucha y las manifestaciones y las marchas, que fueron sumando y son muchos más, pero claro, la televisión desgraciadamente reduce el número de los participantes y está con nosotros a la derecha del ingeniero Blumberg está Carlos Garnil. Ustedes recordarán, Carlos Garnil es el padre de Nicolás Garnil y el marido de Susana Garnil. Nicolás en su momento, en el año 2004, estuvo secuestrado 20 días y fue uno de los episodios que terminó bien, digamos, ¿no? Es decir, por suerte lo tiene él, a Nicolás con él y con su familia, ¿no? Así que está al lado de Juan Carlos, está Carlos Garnil, y acá a mi izquierda están Gerardo Ingaramo, que es uno de los miembros importantes de la Fundación Axel Blumberg, y Alec Oxenford, miembro también de la Fundación Axel Blumberg, que lo tuvimos acá, ¿te acordás, Alejandro? Sí, sí, hablando de Lo tuvimos internet. por el tema de las computadoras, porque es una especie de genio de las computadoras, Verdad. ¿no? ¿Puedo decir lo que haces o queda mal? Bueno, ¿vio ese sitio que se llama remate.com? Bueno, lo maneja él. De remate. No, pero no es loco de remate. No. Lo fundé, ya no lo manejo más, pero lo fundé. ¿No manejás más? No, pero lo fundé. Bueno, lo fundó, pero no lo fundió, que le importa, ¿eh? Así que también, y son muchos, porque acá hay mucha gente de la fundación que acompañó al ingeniero y a estos colaboradores estrechos que él tiene. Y yo los llamé como equipo, más que hoy una noche, para traerlos juntos, para que me digan si esta introducción que hemos hecho es una fantasía, una sensación. ¿Hay una sensación o es de veras lo que está ocurriendo? Bueno, en realidad esto, lo que usted mostró, es lo que nosotros vemos a diario y todavía con mayores virulencia y cantidades en la Fundación día a día.
donde nos vienen a ver gente con innumerables problemas, cosas que no salen a veces en los medios, y donde tratamos de ayudarlos. Fíjese, me vinieron a ver 25 personas de Berisso el jueves pasado, gente con víctimas del delito, donde prácticamente después de escribir una carta al gobernador, al ministro de la Inseguridad, Arlanián, nadie lo recibió la doctora Falvo, a 3 de ellos solamente, y no les dio ninguna solución. O sea, padres que están investigando sus casos ellos mismos porque los fiscales no hacen su trabajo. Ahora, ingeniero, si usted tuviera que votar en el televoto, ¿por qué diría que hay más inseguridad? ¿Porque la brecha entre pobres y ricos es muy grande o porque no hay política de seguridad? No hay política de seguridad. O sea, esto es evidente. Y digamos, en la provincia de Buenos Aires ni hablar. O sea, es un desgobierno total sobre esa materia. O sea que para mí es contundente. Y después, fíjese, a veces vienen esos ejemplos. Usted en Chile redujeron los índices de pobreza a la mitad y los índices de criminalidad aumentaron. Quiero aprovechar la oportunidad para preguntarle a Carlos Garnil, ¿cuánto tiempo estuvo secuestrado Nicolás? Nico estuvo 21 días. ¿Qué secuelas tuvo? Ninguna, en absoluto. Se recuperó perfecto. ¿Pero quedó asustado un poco al principio? No, el primer momento sí, muy asustado, muy atemorizado, 21 días encerrado, es una situación muy traumática, pero no, lo superó. ¿Y ustedes, los padres? No, muy bien. Nosotros tuvimos mucho apoyo, mucha ayuda de amigos y de las instituciones y logramos transformar la situación de dolor en una actitud proactiva y aquí estamos. Y además hay una cosa, ¿no? Carlos, hay algo, ustedes, es bastante frecuente esto, no son los únicos, pero hay varios víctimas de delitos así aberrantes que se han sumado al ingeniero. ¿Por qué se acercaron a Bloomberg ustedes? Bueno, Juan Carlos estuvo con nosotros desde el primer momento y indudablemente la ayuda de él fue invalorable. ¿Él se acercó a ustedes? Sí, él se acercó con nosotros. Recuerdo muy bien cuando tocó un día el timbre. Bueno, realmente para conmigo tuvo una actitud extremadamente abierta y me ayudó a resolver una situación puntual que tenía, que es la toma de decisión si, digamos, me abría hacia las personas que me estaban ayudando desde el lado del Estado y me dio un voto de confianza y eso a mí me ayudó muchísimo. ¿Cómo si te abrías? Perdón, no entiendo. Sí, porque nosotros hicimos la denuncia correspondiente y enseguida había un grupo de policías encargados de antisecuestros a instalarse en mi casa. Entonces, bueno, hubo todo un proceso de aceptación, porque uno tiene... ¿Y él te ayudó a aceptar esa situación? Él me dio un apoyo, me dio la confianza que yo necesitaba para, bueno, abrir de una manera especial, ¿no? Gerardo, tenemos acá la tragedia de Axel, ¿no? Y uno no puede decir solución feliz, porque realmente que a alguien lo secuestre no es una felicidad, pero por lo menos un mal menor al lado de lo que podría haber pasado. Ustedes que han tenido esta experiencia, ¿cómo ven el caso Giannone? Es decir, el caso Giannone es también el secuestro de un joven que piden rescate, algunas veces terminan bien, otras veces terminan mal. ¿Hay señales para decir que uno puede tener más esperanza esta vez o menos esperanza? No, nosotros, por supuesto, nos hemos acercado a la familia a través de una carta. Para nosotros esta situación remueve, nos conmueve en la médula de nuestro ser y bueno, nos emociona mucho y sentimos porque sabemos la situación que está atravesando la familia y bueno, nos hemos puesto a disposición de ellos y bueno, estamos por supuesto con la fe y la esperanza de que esto va a salir bien. Me gustaría preguntarle a Gerardo, incluido en la cruzada del ingeniero Bloomberg, si ustedes no notan que se los ve como la gente de la mano dura, más pena, menos beneficios para los que están detenidos, que de hecho se han aprobado a nivel nacional y tampoco gran resultado han tenido. Claro, yo creo que, Luis, un poco la instalación mediática para en su momento criticarlo a Juan Carlos ha sido simplificar el discurso y decir Juan Carlos trae propuestas de mano dura. Yo creo que el gran logro y liderazgo que tuvo Juan Carlos desde la primera marcha que hizo en la República Argentina el 1 de abril del 2004 fue instalar una agenda moderna de lo que pasa en el mundo en materia de seguridad y justicia. Hoy
los políticos, los funcionarios discuten esa agenda. Él tuvo la valentía de instalarla, tuvo la valentía de recorrer el mundo, de aprender, de ir a España, México, a ver cómo funciona este tema en otros lugares del mundo. Esto no lo hizo nadie, él lo hizo desde el voluntariado, que es lo más importante. Y hoy tenemos la solicitada Lanian, tenemos el caso López, que está desaparecido, que es gravísimo, nadie sabe qué pasa. El Estado se ha retirado, el Estado que tiene el uso legítimo de la fuerza pública parece que tiene miedo de ejercer, el Estado tiene miedo de mostrarse como Estado, y esto obviamente genera un discurso que trata de autojustificar lo injustificable, que es decir, no podemos reprimir la pobreza. Por eso Juan Carlos está diciendo claramente en todo esto que esto es obviamente nubes de humo que tratan de ocultar la realidad, y hay funcionarios que están y que no se dedican a hacer lo que debieran hacer. Por eso la justicia en la provincia de Buenos Aires está colapsada. Yo le hago una pregunta, ¿no? Si Juan Carlos cuando vuelva a Europa, no le voy a preguntar si va a ser candidato, salvo que quiera contestar ahora, Juan Carlos. ¿Quiere ser candidato? No, sé que se va a Europa, ¿verdad? Bueno, supongamos que Juan Carlos Bloomberg fuera gobernador y usted ministro de Gobierno. Concretamente, mañana, ¿qué 5 primeras medidas toma? Porque hasta ahora escucho diagnóstico. Bueno, por ejemplo, en concreto, hoy el problema real que tiene la provincia de Buenos Aires es el tema de la justicia. La justicia está colapsada. Hay, para que ustedes tengan un dato estadístico del día jueves de esta semana, hay 24.970 presos en la provincia de Buenos Aires. El 80% no tiene sentencia firme. De estos hay 12.000 personas que ni siquiera tienen sentencia de primera instancia. ¿Por qué pasa esto? Que es la gran pregunta que nadie se anima a responder para hablar claramente. Los fiscales no actúan como tienen que actuar. La justicia de garantías no funciona. Obviamente hoy se le echa la culpa al Tribunal de Casación y por eso va a desaparecer el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires, pero evidentemente la agenda de los jueces para tomar las audiencias nadie las controla. En Quilmes hay juicios para el 2008, 2007, la persona está detenida, tiene un derecho humano, es legítimo que alguien lo defienda. ¿Qué hay que hacer entonces? Lo que hay que hacer es agarrar la primera condición que creo que claramente tiene Juan Carlos y que es lo que pasa, es decisión política. Tener una decisión política para transformar... ¿De qué manera? Haciendo las cosas y poniendo a funcionarios comprometidos con la función que tienen que hacer. Es decir, si vamos a tener jueces que no van a concurrir a sus despachos y van a trabajar 2 horas por día, es imposible que cualquier sistema judicial localizarías funcione. el problema en la justicia. Yo creo que el problema de seguridad es parte de un sistema. Está colapsada la policía de la provincia de Buenos Aires, también que lo dice Juan Carlos, y está colapsado el sistema judicial. Los dos herramientas e instrumentos fundamentales que tiene el Estado para protegernos a todos nosotros hoy no funcionan. Y de hecho, hoy lo van a tener a Duhalde. Duhalde, en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, claramente puso como una de las causales de mal desempeño, en el artículo 15, derechos y garantías de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires, que es no tener sentencias sin tiempo y forma. Esto está hoy colapsando, pero ¿cuántos años venimos todos soportando este sistema? La demora indefinida equivale a la denegación de justicia. Exactamente. Si yo tengo una persona 8 años, 10 años sin decir si es culpable o inocente, ya Alec, le estoy denegando justicia, para bien o para mal, ¿no? ¿También podrías, Alec, el acento en ese punto? Ya, antes de contestar eso, quiero hacer un comentario más cortito, pero con respecto a algo que se dijo. Para mí la razón más clara por la que esto no se debe a un problema principalmente de inequidad es que la verdad creo que tener mucho desconocimiento de la gente humilde, de la gente trabajadora, que es la mayoría de la gente del país, además, en este momento, que es muy humilde y muy trabajadora, para pensar que porque se empobreció, como es la realidad en los últimos 25 años mucho, entonces sale, como vimos en el tape, a violar chicas o a quemar ancianos. Es un disparate. O sea, nadie puede asumir que una persona, porque es pobre, puede hacer ese tipo de cosas. Es de un desconocimiento total de la gente. Alec, que nos demos cuenta que cuando uno dice, cuando uno, como el caso suyo, sostiene que hay fallas del aparato que debería poner el orden en la sociedad, no estamos negando que hay injusticia y que hay inequidad. Por supuesto que no, es un problema enorme. Me parece que nadie acá en esta mesa va a decir que acá es un país equitativo, la Argentina, porque no lo es. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y para contestar la pregunta, yo creo que coincido con lo que dijo Gerardo y lo que dijo antes Juan Carlos. Pero creo que el acento está puesto en el coraje. Yo he visto lo que pasa en las organizaciones y el Estado es una gran organización cuando tiene liderazgo y cuando no tiene liderazgo. Y he visto lo que hace Juan Carlos todos los días
por todo el país sin estructura. Sin estructura ha logrado ya demostrar a la gente que es capaz de influir desde afuera en la estructura del Estado más eficientemente que el Estado. De hecho, a la Fundación Bloomberg llegan miles de llamados, emails, visitas todas las semanas de gente que acude a Juan Carlos para que lo salve de la impericia del Estado. Eso ya está pasando. Antes de que él esté sin en escuchar ninguna posición. una acción concreta, porque digamos, la contención que da Bloomberg, que es magnífica, es humana. Ahora, concretamente, ¿qué hacen si son gobierno? Si aspirasen a ser gobierno, mañana en Provincia de Buenos Aires, ¿qué hacen? Bueno, en la Provincia de Buenos Aires lo que hay que poner es orden. Si usted pone orden, pone disciplina, el respeto de uno a otros, usted no puede permitir en la calle que vaya gente, se tapa la cara, va con palos. ¿Cómo usted puede permitir que, fíjese el hecho de San Vicente, un presidente, 3 veces presidente de la Argentina, Perón, delegan la seguridad de ese evento, que iba a haber 60.000 personas, a los sindicatos? ¿A dónde se vio eso? Nunca lo he visto en mi vida, en ningún lugar del mundo. Usted no puede delegar la seguridad. Es decir, piqueteros encapuchados, presos. No presos. Usted no los va a permitir que eso ocurra, ¿entiende? Usted tiene que buscar, digamos, el respeto de uno a otro. Usted no puede ver como ve en la televisión, en el hospital francés, cómo va una persona y le pega a un policía y le saca el sombrero. Usted fíjese si eso ocurre en Alemania, en Suiza, países. No ocurre eso. O sea, hay que respetar, hay que profesionalizar a la policía, hay que pagarles bien. Necesitamos hacer, ante todo, prevención del delito, no cuando el hecho ocurre seguir de atrás. Fíjese el caso de López. Ni eso supieron hacer, darle una custodia. Ahora hay miles y miles de policías empleados en buscar a López, cuando con 2 o 3 personas se podía haber evitado eso. Entonces, es falta de sentido común, falta de prever las cosas y digamos, hacer prevención del delito, ¿no? Y Luis, y para contestarte un poco en línea con lo que decía Juan Carlos, claramente lo que pasa en la provincia de Buenos Aires con este problema gravísimo de la seguridad demuestra que no hay una política pública en esta materia. ¿Por qué? Vamos a los casos concretos, lo que pasa en las fiscalías. Podemos nosotros dar fe que cuando va Juan Carlos, los casos salen de archivo. Pero Juan Carlos tiene una capacidad de acción muy puntual y limitada. Los fiscales, cuando hablan con Juan Carlos, no tienen presupuesto, no tienen apoyo, tienen 60 causas, no pueden ni leer las causas. Entonces, ¿qué significa? El sistema así no funciona. Hoy, el gobierno parece una reforma que todavía no la conocemos a fondo porque no está ni siquiera publicada, ni la han debatido. Estuvimos reunidos con integrantes de colegios de abogados, operadores de la justicia, que dicen, nos gustaría debatir con el gobierno, con el ministro de Justicia y el ministro de Seguridad, para nosotros llevar las iniciativas de todo cómo el sistema se está resquebrajando y está estallando. Por eso pasó lo que pasó en Lanús, porque la gente empieza, porque ve que el Estado no les da soluciones. Lo que pasa es, yo lo que veo, me parece a mí, es un tema como psicológico, ¿no? Estoy pensando en Cavallo, pero no en el juez Cavallo, en el Domingo Cavallo. Ustedes recuerdan en un momento determinado, cuando Cavallo privatiza de golpe, era evidente que iba a aumentar la desocupación. Era obvio que todas las grandes empresas del Estado cuando fueran privadas, iban a desprenderse de gente. Eso es previsible. Ahora, ¿él por qué no creó un seguro de desempleo en ese momento? Porque eso es muy inteligente, sabía que venía. Porque electoralmente, poner el seguro de desempleo era avisar que venía el desempleo. Entonces no se avisa. Pues acá está pasando algo parecido, ¿no? Si ellos realmente asumen el problema, están reconociendo que hay un problema. Y como la estrategia de ellos es decir que no hay un problema, sino que es todo sensación, entonces ¿me entiende? Es decir, si usted, por ejemplo, pone rejas en su casa, es obvio que está con el temor de que le asalten la casa. Entonces, porque usted no quiere ventilar que tiene temor, entonces le pone rejas. Me parece que están haciendo eso, es decir, para hacer ver que todo es normal, que todo son sensaciones o acciones psicológicas, porque en realidad no responden a la realidad, tampoco hacen nada. Me parece que es la manera como de ignorar el problema, como si ignorar el problema lo disminuyera por lo menos en la conciencia de los ciudadanos. No sé si hay algo de eso, algo psicológico en todo esto, ¿no? Sí, yo sí, coincido plenamente. Hay un trabajo que se presentó este año de Nueva Mayoría, en donde justamente habla del incremento de las tasas de delito en Argentina. Y en estos últimos 20 años ha aumentado el 121%. Estas son cifras oficiales. Y hay que tener en cuenta que muy poco porcentaje de la población hace la denuncia. Con lo cual, el
volumen de tasa de delitos es una enormidad, es inadmisible. Pasamos del año 85 en tener alrededor de 1.400 delitos cada 100.000 habitantes a tener hoy en la actualidad más de 3.000. Eso es inadmisible, es una estadística incontrastable. Entonces, cuando el gobierno nos abre y nos dice que bajó un 3%, 2%, 5%, ¿qué es eso frente a esa realidad? No es una sensación. Y hay una frase que a mí me impacta mucho, que es que una forma de ver que refleja cómo vive una sociedad es ver cómo muere esa sociedad. Si nosotros sumamos las muertes violentas por delincuencia y las muertes por accidentes viales, tenemos una idea real de dónde estamos parados. No, una sociedad peligrosa. Muy peligrosa y muy violenta. Ingeniero, esta mañana en la radio Luis Patti decía que no sirve aumentar el número de jueces, a propósito de esto que recién planteaba Gerardo, que decir que no, que lo que hay que hacer es darle de vuelta facultades a la policía. ¿Usted comparte esto? Por supuesto, o sea, la policía tiene que, digamos, dentro del marco de la ley, tiene que investigar, o sea, usted en los países del mundo, usted lo que hace es, como fue el caso de New York, cuando nosotros hicimos ese trabajo del diagnóstico de la policía de Córdoba, una de las cosas que llamaba la atención era que como en las comisarías no había investigadores, para que cuando sucede algo tienen que investigar de inmediato, cosas chicas, le roban la ropa en la terraza a alguien y bueno, investigar, para que esos delincuentes después no van haciendo, acá se busca recién cuando empiezan a asesinar. Entonces, es realidades que hay que cambiar, donde digamos puede venir apoyos de muchos lugares que podrían ayudarnos a solucionar este tema. Nosotros le hemos llevado a esa gente, digamos, especializada que hizo ese trabajo en New York al gobernador de la provincia de Buenos Aires y después nunca se lo llamó. Hay un tema, yo por lo que veo que estamos escuchando de todos ustedes, hay un tema de voluntad política. Sí. Es decir, si uno quiere de veras. Por supuesto. Hay una manera clarísima de darse cuenta de eso. Yo hago una encuesta personal 2 o 3 veces por semana y le pregunto a los taxistas que tomo y más o menos la mitad me contestan que sí saben, si saben a dónde se vende droga en Buenos Aires, por cualquier lado, el de recién, viniendo para acá. Y la mayoría instantáneamente dicen, sí, en tal boliche, en tal esquina, enfrente a tal colegio, en tal parque. Ahora lo saben todos los taxistas de Buenos Aires y no se entera nadie. Justo ¿es una investigación o es una indecisión tuya que no termina por ir nunca a comprar? Es llamativo, los tipos deben pensar qué pasa con este. No, lo que quiero decir es, el tema, uno dice voluntad política y suena algo etéreo, suena, se está escapando, no está contestando. Es exactamente al revés. Es la diferencia entre que el jefe de cualquier organización, cualquiera que haya hecho algo alguna vez, Juan Carlos construyó muchas plantas, hizo cosas, es un hombre de acción, sabe que si no tiene alguien a la cabeza que está impulsando sus acciones y que es líder y que tiene capacidad de impactar la realidad, no pasan las cosas. Entonces, cuando hay una situación que todo el mundo sabe que está pasando, donde en muchos barrios la gente hasta sabe quiénes son los delincuentes y sin embargo no pasa nada, o esto de la droga que decía yo recién, la droga aumentó, es impresionante lo que aumentó, o sea, está totalmente masificada en los colegios, en los boliches, en la calle, por todos lados, y nadie hace nada, y ni siquiera se habla, no es un tema de la agenda. Bueno, pero entonces hay que concluir, si se sabe en muchos casos quiénes son los delincuentes, si falta la decisión política, quiere decir que hay complicidad entre la policía y los delincuentes. La policía, los políticos, entre el Estado y los delincuentes. Sin duda. ¿Entre los jueces y los delincuentes? Por supuesto. Entre fiscales y delincuentes. Por supuesto. Bueno, ¿y ustedes han hecho alguna acusación, presentación de respecto de esas relaciones? Bueno, ¿han podido comprobar algo? Digamos, uno personalmente he ido a muchas, digamos, fiscalías, hablando con fiscales, también he llevado cosas digamos, a las fiscales federales también, o sea que lamentablemente después usted ve que las cosas... A los pocos días, pocas semanas, las cosas van a archivo, porque no se investiga. Yo diría, debe haber muchos casos de complicidad, por supuesto, ¿no? Pero aparte, me parece que hay como un derrotismo, ¿no? Es decir, como el tema de la corrupción. Uno dice, oye, es inútil, es de luchar contra los molinos de viento, igual de la delincuencia. Son como hechos tan abrumadores, ¿no? Que aún la gente bien intencionada por ahí se siente
desalentada, sin ánimo para luchar contra ese gigante, ¿no? Y doctor, lo que es importante destacar, que en la justicia y en las fuerzas de seguridad hay gente muy valiosa. Hay jueces honestos que hacen su trabajo, pero que aparecen más los malos ejemplos. Entonces hay que trabajar sobre esos elementos que hoy están en la justicia provincial, en la justicia nacional, en las fiscalías, y empezar a poner un seguimiento. Nosotros, Juan Carlos claramente lo dijo allá por el año 2004, cuando se debatió en la provincia de Buenos Aires la designación de la procuradora en la provincia de Buenos Aires, que tiene el manejo del Ministerio Público. Son el manejo de todos los fiscales en la provincia de Buenos Aires. Nosotros, Juan Carlos se lo preguntó, hicimos una reunión en el Banco Provincia, especialmente, en donde hablamos, y Juan Carlos le dijo, usted va a iniciar una manipulite en la Argentina. Sabemos los casos, lo que pasó en la provincia de Buenos Aires. Sí, se comprometió públicamente. ¿Qué resultado tenemos hoy? La justicia en emergencia. Habría que declarar la justicia en emergencia. Deberían trabajar los 7 días de la semana, deberían poner todos los jueces en comisión. Esto es lo que debiera pasar. Y no que los políticos designan a sus mujeres en determinados juzgados, como sabemos que pasa. ¿De quién hablas? Hablo de, por ejemplo, del señor Pose, que tiene a su mujer en el juzgado civil y comercial número 4 de San Isidro. Es decir, y acá es muy importante que la mujer del César no solo debe serlo, sino parecerlo. Entonces, puntualmente... Por lo menos la mujer de Pose, digamos. Claro, exactamente, exactamente. Es decir, estas son cosas que a la sociedad no le pasan inadvertido. Ingeniero, está claro que en la provincia de Buenos Aires no hay decisión política. ¿Usted ve en alguien del arco político con un proyecto de seguridad que diga, bueno, por lo menos piensa, hay alguien, no sé, Carrió, López Murphy, Macri, ¿hay alguien? Bueno, digamos, en el caso de Macri, él está trabajando sobre eso. Otros casos no los conozco, digamos, que no nos han acercado, digamos, ningún trabajo en particular. Yo creo que hay mucho para hacer y yo creo que lo que hay que hacer ahora es unir a las distintas fuerzas políticas, llevándoles estas inquietudes y tratar de hacer, digamos, política de Estado, digamos, para que consensuar entre todos y llegarlas a emplear, ¿no? Mariano, yo quería, justamente tomando el pie de lo que decía Juan Carlos, yo quería comentarles lo que hacemos en el día a día de la Fundación, que me parece importante y también viene a colación de lo que usted mencionó, de este descreimiento en las instituciones. Por otro lado, a nosotros nos alimenta muchísimo, yo lo llamo la reserva moral, porque si bien uno ve y percibe esto que están planteando acá en la mesa, también nosotros, desde la parte interna, de la cocina de la Fundación, vemos una realidad que nos llena de esperanza. Nosotros en la Fundación trabajamos en 2 niveles, ¿no es cierto? Uno de ellos es la atención, asesoramiento de las víctimas. Muchísima gente llega a plantearnos a nosotros que los ayudemos, les solucionemos las cuestiones que el Estado no pudo solucionar. Hay un gabinete de abogados, hay un gabinete de atención psicológica y trabajamos a otro nivel que es generar los consensos que Juan Carlos dice. Entonces tenemos una agenda que se creó básicamente después de la marcha que se hizo a Plaza de Mayo, donde presentamos un petitorio y eso nos sirvió de base para elaborar una agenda de este año y de todo el 2007, donde tenemos marcados varios temas como el banco de ADN, seguridad vial, penitenciaría, minoridad, todos temas que hacen a la cuestión de seguridad, y nuestra idea es generar estos espacios pluralistas, como dice Juan Carlos, donde podamos invitar a organizaciones civiles a que logremos sentarnos a una mesa, tal vez la ciudadanía... Carlos, ¿usted estimó más o menos cuánta gente trabaja en la Fundación Axel Bloomberg y cuánta gente se ha acercado a la Fundación? Sí, definitivamente. Nosotros estamos, le diría, no quiero pecar de exceso, estamos con una crisis de crecimiento, es decir, nosotros tenemos en nuestra base de datos alrededor de 3.000 voluntarios que van desde amas de casa, profesionales y empresarios. 3.000 personas que se ofrecen a trabajar, por eso hablo de esta reserva moral. Como que la gente está encontrando y encuentra en la Fundación, tal vez, por supuesto, por el vacío que encuentra en las instituciones, un canal para poder tratar de modificar. Y bueno, nosotros estamos organizando eso, es difícil porque nosotros somos una organización de voluntariado, no recibimos ni subsidios estatales,
no nos paga nadie nada, somos todos voluntarios, el esfuerzo de horas se lo sacamos a la familia, al trabajo, bueno, todo lo que es el voluntariado como tantas organizaciones. Pero sí lo que podemos percibir es que nosotros tenemos la capacidad de articularnos con muchas fundaciones y ONGs que saben tal vez en algunas áreas mucho, entonces de esa manera generar este consenso para después debatir propuestas concretas y llevarlas a las autoridades para que las estudien y eventualmente las pongan en ejecución. Porque si esperamos que el Estado tome esto como una política de Estado, vamos mal. El turismo sabemos que es una política de Estado porque todos hemos visto las propagandas por las avenidas de Buenos Aires. La seguridad y la justicia no es política de Estado. Bueno, entonces hagamos el trabajo inverso. Nosotros presentamos el petitorio, bueno, trabajemos sobre eso. ¿Cómo? Llamemos a la gente. Llamemos a la gente, los que pensamos de una manera y los que pensamos de otra. En algún punto, como hacen los países ordenados, en algún punto nos vamos a poner de acuerdo. Fijemos esos puntos. No puede ser que no haya entendimiento en la creación de un banco de datos de ADN para los delincuentes. Imposible que no haya acuerdo. Bueno, generémoslo, llevémoslo al Poder Legislativo, que hay proyectos que están parados en la legislatura, pero bueno, demostrémosle a los poderes del Estado que la sociedad civil organizada puede crear ese espacio. Hagamos la inversa. Si desde arriba no baja, vayamos desde abajo hacia arriba. Yo diría como conclusión de este bloque, que les agradezco tanto que hayan participado con nosotros, a mí me parece que tener en cuenta una cosa, si se quiere, no sé si positiva o optimista. Las sociedades no se suicidan. Entonces, cuando una sociedad advierte que una de las funciones fundamentales del Estado, como es la seguridad, no la cumple el Estado por 20 razones, va generando formas y actividades y liderazgos alternativos. Yo creo que el caso de Bloomberg es un caso así. Es decir, surgió una tragedia personal y de golpe la sociedad lo mira más, cada vez más, como una alternativa que estaba fuera del Estado, pero que la sociedad acude y echa mano de esta alternativa porque del Estado no le vino lo que ella esperaba. Yo creo que el caso Piña en Misiones también es así. Había una necesidad de dignidad, una necesidad de decir basta a ciertas cosas, estas cosas ya no se pueden seguir así, y apareció un obispo, lo hemos tenido acá, que está como en la luna. ¿Te vieron como es Piña? Piña está como en otro mundo. Y apareció, como que aterrizó en la tierra, Piña. Y yo en las sociedades, le digo esto a los políticos, ¿no? Tengan en cuenta que si ustedes no cumplen las funciones de liderazgo para las cuales han dedicado su vida y supone que es la vocación particular, van a emerger de la sociedad. Bloomberg, Piñas. Me parece que estamos quizá en un momento en que la sociedad argentina empieza a suscitar liderazgos alternativos ante la debilidad de los liderazgos tradicionales. Vamos a repetir el televoto y después vamos a anunciar el próximo bloque. La ola de inseguridad que hoy afecta a los argentinos, ¿se debe a la injusticia social o a la impericia del gobierno? Si usted cree que se debe a la injusticia social, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que se debe a la impericia del gobierno, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, y después de los auspicios, tendremos con nosotros al expresidente Eduardo Duhalde. Las siguientes empresas acompañan a Mariano Grondona. Bueno, el motivo de la invitación al presidente Duhalde es que ha escrito un libro, se los muestro acá, porque él es muy, casi diría fanático, de la integración sudamericana, ¿no? Comunidad sudamericana, logros y desafíos. Pero Duhalde estuvo del principio del programa. ¿Vio todo esto? Sí, sí. ¿Quiere comentarlo? Sí, cómo no. Yo creo que hay algo que no se tiene en cuenta. Año 1984. Yo tenía una cátedra en Ciencias Económicas en la que abordábamos el tema de la depresión económica y sobre todo la clásica, que fue la de Estados Unidos. Ocurrió en el mundo, pero Estados Unidos es donde más se ha escrito y tenemos más films, libros escritos sobre la depresión. Y en esa bolilla del estudio teníamos que referir
referirnos a los efectos que causaba una depresión sobre el cuerpo social en general. Y yo les decía a los chicos que, además de estudiar, que vieran una película de época de Estados Unidos. Generalmente en las películas, hasta que no está por finalizar, usted no sabe si el jefe de la banda de delincuentes es un senador, yo no sé por qué ponían los senadores, el jefe de policía o un juez. El fenómeno de cómo corrompe una depresión económica es tremendo. Y nosotros, si bien ahora parece estamos olvidándolo, vivimos una depresión económica. Muy pocos países en el mundo vivieron depresiones. Una cosa es recesión, o sea, nosotros otra es depresión. comenzamos la recesión segundo semestre del 98, pero indudablemente ya en el 2000 estábamos en plena depresión económica. Es duro salir de las depresiones. Usted decía, Mariano, y es cierto, que en Estados Unidos, no solamente en Nueva York, hace 15, 20 años, usted iba a un hotel, no salga de noche, le decía, y lo fue resolviendo. Pero me quiero referir a este tema porque sé que, lo escuché por radio esta mañana, que nosotros conocemos muy superficialmente temas como el que usted explicaba, de las religiones, y también dijo la historia de Colombia. Y sobre este tema, que para mí es uno de los temas más importantes de futuro y en el cual yo quiero servir a mi país y a la región, yo estoy seguro que la mayoría de la gente que me está viendo, ya sea políticos, periodistas, pensadores, no saben lo que está sucediendo en Sudamérica. Y lo que yo voy a decir seguramente moverá a risa a algunos. Está sucediendo el acontecimiento de integración más importante del planeta. El más importante, porque no hay otro. Hay pequeños en Centroamérica, de integración, porque de asociación hay muchos. El NAFTA es un proyecto de asociación. Si yo leí el capítulo suyo... Si alguien creía que, claro, el ALCA es de integración, claro, bueno, la muralla es como elegir entre un avión y un auto. Son claro, dos cosas... De integración hay muy pocos. Y el nuestro es el único que tiene como espejo a la que fue Comunidad Económica Europea, que comenzó año 57, pero no comenzó entre países que estaban bien, ¿eh? Una década que habían salido de la guerra. La República Federal Alemana, que hizo punta con Francia, no estaban bien. Y se unió Italia, que tampoco estaba bien, y Bélgica, y Holanda, y Luxemburgo, y ellos solitos comenzaron con la comunidad, con la comunidad europea, que tardó muchísimos años en avanzar. Pero cuando se juntaron eran muy pocos. Brasil tiene más habitantes que los que tenían toda la comunidad económica europea cuando nacía, y Argentina más territorio también. Y este fue un fenómeno extraordinario de capacidad dirigencial que nosotros no podemos desaprovechar. Yo cuando asumo la presidencia de Mercosur, que fue en diciembre del 83, lo primero que propongo es, no podemos quedarnos en el Mercosur, tenemos que constituir la comunidad sudamericana, lo aprueban los presidentes, nos fijamos 5 años para poder lograrla. Y este sábado, o ayer, domingo, no, este sábado, terminó la reunión de la comunidad sudamericana, ya está constituida. Y no se constituye porque los 12 países sudamericanos firman un acta. El trabajo que tuvimos que hacer en todos los países para poder protocolizar en ALADI, ALADI es la Asociación de Integración Latinoamericana, Económica, para toda Latinoamérica, protocolizar los acuerdos entre todos los países, los del Mercosur y la CAN, más Chile, que está afuera ahora de ambos, y Surinam y Guyana, que se incorporó. Ahora, fíjese Si una lo quiero cosa, contarles sí, solamente para dar un panorama general. Sabe que la integración, lograda esta integración, avanzada esta integración, es el espacio integrado más grande del planeta. Son 17,5 millones, poco más, de kilómetros cuadrados. Es enorme. La riqueza que atesora Sudamérica es muy grande. Endulzamos el mar con el Orinoco, con el Amazonas, con el Río de la Plata. Tenemos el Guaraní, que es uno de los ríos subterráneos más importantes que hay en el mundo y que ya lo quieren internacionalizar. Ya hay proyectos para que el agua sea
bien de la humanidad y no de los países que las tenemos. Entonces, esta idea de la unión y esta forma de integración va más rápido de lo que muchos creen. La integración física de la que aquí se habla, más de 200 proyectos llevaron todos los ministros de Obras Públicas a Santiago de Chile en diciembre del 2004, de los cuales se eligieron los 32 que se denominan proyectos ancla. Y en una región que está creciendo, como Sudamérica, en el año pasado crecimos el 4,5%, este año vamos a estar más cerca del 7% que del 6%, es el momento de aprovechar toda la enorme experiencia que hay acumulada en la Comunidad Económica Europea en sus primeros años. Ahora, doctor Duhalde, qué paradoja, ¿no? El momento que usted habla de unión y demás, los dos países más cercanos, Argentina y Uruguay, hoy están en la peor relación, los presidentes ni se hablan. Sí, mire, yo cuando presento estos temas siempre aparecen planteos que no tienen ninguna importancia. Históricamente estas cosas no tienen ninguna importancia. ¿Te parece que no tiene importancia? ¿La relación entre Argentina y Uruguay? Pero y la región de Alemania con Francia, cuando se inicia la Comunidad Económica Europea... Bueno, pues tren de buscar cosas más graves, seguro. Pero no, más grave puede ser la salida del mar que tiene la discusión Bolivia y Chile, o Ecuador con Colombia, el tema fronterizo, o las Guyanas y Surinam con Venezuela. Pero esto no tiene ninguna entidad. Hoy puede, claro, comunicacionalmente impactar, pero esto no tiene ninguna... Mire, en el momento que se están tensando las relaciones, hace 15 días, el Parlamento argentino votó los fondos estructurales que benefician precisamente a Uruguay y a Paraguay. No, porque lo que dice Novarecio, cuando usted habla de la perspectiva de la integración sudamericana como algo así formidable y revolucionario, digamos, lo que uno tiene en la mente es todos los conflictos que hay en este momento, el ingreso de Venezuela, la pelea con Uruguay. Pero Mariano, por eso digo, mire, yo cuando propuse el anillo energético, ¿qué busqué? La Carta Energética Europea. Cuando propuse formar la comisión, que lo hice en Olivo siendo presidente, copiamos la Comisión Europea que habían elaborado ellos. Cuando propuse y votamos también acá en Olivos crear el Tribunal de Solución de Controversias, copiamos también. Es decir, hay una gran tarea hecha. ¿Y cuántos años después de que se forma la Comunidad Económica Europea se incorpora a España? Y 26 años después, recién en el 85. Son procesos lentos. Y lo que pasa es que en general la gente quiere resolver los problemas ya hoy. Pero quiero decir una cosa que se vincula con el tema que ustedes primero hablaron. ¿Cómo resuelve la Comunidad Económica Europea el tema tremendo de la criminalidad, que era muy grave en esa época? ¿Cómo la resuelve? Hay un gran debate. Después del 68 comienza el debate, después de los sucesos estudiantiles en Francia, en Alemania y otros países, un enorme debate que participan sociólogos, políticos, intelectuales muy brillantes, y ahí se dan cuenta, ubiquemos en la época, muchos de los países estaban deslumbrados por la Unión Soviética y por el igualitarismo que planteaban. Entonces se plantean la idea que hoy se busca en Internet como renta laboral. ¿Cómo llegar a que sea más justo el reparto de la riqueza en Europa? Y es formidable la tarea que realiza, formidable. Hoy la renta laboral en Europa es aproximadamente entre el 48 y el 50%. En el país, que acá leemos el Diario Español, el debate que se dio hace 2 meses es porque rebajó 1 punto la renta laboral. Ellos están ocupándose del tema. Y no es tan cierto que tiene poco que ver el tema de la pobreza o de la injusticia con la criminalidad. Si usted busca y ve cuáles son los países más parejitos, como dicen los uruguayos, pues son los más parejos, y hace la escala, se va a dar cuenta que los más parejitos son los que tienen menos criminalidad. Caso Uruguay, caso Chile, y los que tienen mayor criminalidad, ya estoy con ustedes, y son precisamente, hablando de Sudamérica, Venezuela, Colombia, Brasil, Argentina. Nosotros lo conocíamos a usted más bien como un político nacional, ¿no? Sí.
y ahora derivó hacia un escenario regional. La sensación es que como que pasó del conurbano a la estratosfera, porque nos está hablando en unos términos, digamos, sorprendentes, llamativos, que tal vez se entienda un poco la diferencia de escenario si pensamos en ocuparse, usted lo dijo, de problemas del hoy o los problemas del mañana, ¿no? Usted pasó del escenario del hoy al escenario del mañana. Sí, sí. Y el escenario del hoy, usted lo abandonó con algún traspié, digamos, o proponiendo para la Argentina algo con lo que después no estuvo muy de acuerdo. Quiero decir, ese nivel de conflictividad del hoy tiene que ser asumido, ¿no? Si uno va a hablar del mañana y si lo quiere productivo, porque en general los temas, por ejemplo, que estamos planteando en el programa, el primer tema, la inseguridad, son temas de una gran urgencia. Por más que a largo plazo uno puede suponer que en 100 años vamos a mejorar mucho esos índices, en lo concreto hay como una urgencia inevitable. Sí, lo que pasa es que hay temas como este que no se ocupa nadie. Nadie. A mí me sorprendió que hablando con todos los presidentes, yo recorrí 5 veces todos los países, menos Surinam y Guyana, que fue una sola vez. La unanimidad que hay en la idea, pero necesitaba alguien que las cohesione. Y a mí me ha entusiasmado mucho este tema, inclusive estaré en España una semana, todos los meses, este año que se inicia, en una cátedra itinerante, hablando de los temas de la integración sudamericana y aprendiendo, porque yo creo que hay mucho que aprender, muchísimo que aprender, y que en lo que ellos hicieron está la solución de muchos de los problemas de nuestros países, de nuestras naciones. Es un tema que por eso yo sé que sorprende a la gente que creen que ayer hubo una reunión de 10 presidentes y 2 vicepresidentes en Cochabamba. No, no fue eso. No fue una reunión. Sí se reunieron, pero ¿por qué? Porque hay constituida ya, desde el 9 de diciembre de 2005, fecha que tiene su simbolismo. Ese día conmemorábamos el 180 aniversario de la última batalla de Ayacucho, y fuimos a Perú, y ahí los 12 presidentes firmamos en el Teatro de la Batalla, firmamos el acta constitutiva, que reitero, no fue una decisión que se nos ocurrió un día y fueron y firmaron. No, no. El trabajo fue arduo. No podíamos arreglar todavía los problemas que había entre Uruguay y Perú de arancelarios que no se ponían de acuerdo. Y estuvimos hasta el último momento que no se llegaba. Entonces, esta es una tarea grande que se está haciendo, y además de la integración física, de la integración energética, algo que le compete a ustedes, la cultural comunicacional. Doctor, Sí. yo sé que después de decirme que lo de Uruguay y Argentina ahora es menor, si le pregunto por La Baña, directamente no me va a contestar, pero se lo voy a preguntar. Primero, lo de Uruguay, ¿usted cree que se soluciona de alguna manera pronto? Y yo creo que sí, yo creo que ya mucho más no se puede estirar este tema. Con pasteras, digo, ¿hay modo de quitar Ojalá se pudiera llegar a una solución de cambiar de lugar esas pasteras. Hay créditos en el Banco Mundial, hay fondos estructurales ya votados en el Mercosur. O sea, que adhiere a la posición de Kirchner de pedir la relocalización. Y siempre hemos estado en esa postura. Yo no sé si no hemos dejado avanzar demasiado, ¿no? Pero siempre hay tiempo. Ahora le pregunto, ¿patrocina La Baña? No. Yo la última vez que decidí patrocinar fue cuando, en 1983, no elegí amigos. Yo no elegí amigos. Yo hice lo que entendía que debía hacer. Tanto en la provincia como en la nación, yo no elegí amigos. ¿El 83 o el 2003? 2003, perdón. Ah, no, porque pensé, Me quedé haciendo memoria, ¿no? Yo estaba por decirle, Alfonsín lo promovió Alfonsín usted. No, y en esa oportunidad yo elegí lo que consideraba mejor y el tiempo dirá si me equivoqué o no. Si yo leo su libro, sí. está como, me parece que está diciendo que no. No hay ni una sola foto, ni una sola cita a Kirchner. Mire que lo cita a Lagos, a Lula, a Bachelet. No, está equivocado. Yo lo leí atentamente. Sí, pero agradezco al presidente argentino porque ha sido uno de los que más me ha apoyado en esta. ¿Está arrepentido de haberlo patrocinado a Kirchner? No. Yo en unas circunstancias como vivíamos en el 2003 haría lo mismo. No lo podía elegir a Menem. Menem era quien encabezaba lo que se habían coaligado para volver al orden económico anterior. Rodríguez Sala había sido. Y a mí, la verdad, que me gustaba cómo defendía Kirchner los intereses de su provincia.
Y bueno, después el tiempo dirá si me equivoqué o no, pero yo ya no estoy para participar en la política nacional, como antes he dicho. Ahora, por supuesto, si algún dirigente me quiere conversar conmigo, que le dé una opinión, sí, pero más de eso no. No patrocino absolutamente a nadie. Fíjese que, ¿sabe cuál fue mi último acto político en el cual hablé? ¿Ustedes saben? Diciembre del 2003, lanzando la candidatura del presidente Kirchner. ¿Saben dónde? En San Vicente, en la casa de estos tristes acontecimientos. ¿Y después lo vimos con su esposa? No, sí, nunca sí, más. En la tribuna con su... Pues yo nunca más hablé en un acto político. Y a mi esposa la acompañé el día que se fue notería. ¿Fue un error la candidatura de su esposa? ¿A senadora? Una decisión. Nunca las decisiones políticas son errores. Son decisiones políticas, de participar. Ahora, hay un tema, doctor Duhalde, en el cual en su libro, sin tocar temas así muy específicos, usted dice muy claramente que, porque usted vio que está dando todo el tiempo el ejemplo de la Comunidad Europea, sí, ¿no es cierto? Y la Comunidad Europea tiene la cláusula democrática. Sí. Por eso España se transformó, es decir, si uno no era una democracia, ahí no entraba, ¿no es cierto? Entonces, la aplicación de la cláusula democrática a la Confederación Sudamericana, usted la comenta en su libro, y reconoce una palabra que me es grata como palabra, no como realidad, que es el hiperpresidencialismo. En América Latina hay una tendencia autoritaria a los presidentes, inclusive usted dice que le gustaría más los gobiernos parlamentarios, pero hay casos, por ejemplo, como el de Chávez. ¿Usted Chávez le parece todavía un presidente realmente democrático? Bueno, mire, yo prefiero la democracia de bajas calorías a las dictaduras. Me tocó a mí, siendo presidente, estaba en Santo Domingo, la Unión Iberoamericana, hablar justo en el momento que anuncian que Chávez había sido destituido. Minutos antes había hablado el presidente Uribe de Colombia, enojadísimo contra Chávez. Enojadísimo. Bueno, como me tocó hablar a mí, sí, hubo suspensión de 15 minutos, quedamos impactados por la noticia. Hablé a la Cancillería Argentina, del embajador nuestro en Venezuela, y fue que me tocó denunciar el golpe de Estado con el inocultable apoyo de Estados Unidos, que inmediatamente reconoció a ese mamarracho de gobierno que surgía de la noche a la mañana entre empresarios y algunos militares. Fue el primer golpe militar desde que recuperamos la democracia en los años 80, casi todos los países. Entonces, además yo estuve en Venezuela antes, yo estuve en la época de Carlos Andrés Pérez. Recuerdo que estábamos en un cóctel y nos pidieron especiales disculpas porque nos servían whisky y el agua que tenían no era de una marca francesa. Los llamados populismos de hoy, muchos tienen su origen en los impopulismos del pasado, en el olvido de la gente. Después si será un buen o mal gobierno el de Chávez, y lo sabrán los venezolanos. Yo, si tuviera que decir, las experiencias mejores que conozco en materia social precisamente son en Venezuela con las misiones. Y yo conozco de ese tema. ¿Lo conforma la vinculación que tiene Argentina con el gobierno de Chávez? Y tiene que tener una relación normal. Ahora, si alguien cree que Chávez va a tener influencia para las decisiones de Argentina, está equivocado. No conoce ni al presidente ni a los políticos argentinos. Él tiene su forma de ser. Hay muchos presidentes que me gustan y otros que me gustan más o me gustan menos. Pero este tema de la integración no tiene que ver con los presidentes que tenemos hoy. En los diarios se sigue hablando del dualdismo, ¿no existe más? Mi esposa y yo. Me refiero a las fuerzas, a las fuerzas políticas. En ese orden. No. ¿No existe más eso? No, mire, yo el día que tuve que dar mi discurso en la asamblea, tuve 18 horas para prepararlo, el segundo párrafo me salió, era muy sentido. Yo consideraba absolutamente inconveniente y incorrecto quien asumía la presidencia de la República en el momento más grave de la historia política contemporánea, en medio de un clima tremendo, se planteara competir en el futuro con los demás políticos. 3 días después, bajo el paraguas de la Iglesia, creamos la Mesa del Diálogo Argentino, que fue muy importante,
Y en mi discurso volví a afirmar eso 3 días después y nunca me creyeron. ¿Y qué siente, doctor, cuando ve a...? ¿Sabes lo que pasa? Que en un país acostumbrado a la mentira, Claro. a veces la mejor manera de despistar al otro es decirle la verdad. No, pero en realidad, mire, yo soy un admirador, ¿no es cierto?, de bueno, sabe que me estoy poniendo viejo, Mariano, me olvido los nombres. El primer síntoma. El primer síntoma, ¿no? No, No, mire, es al de los revés. Beatles. Yo lo voy a consolar. La memoria, la facultad de olvidar, no de recordar, porque no estaría abrumado. Ayudémoslo. Entonces, cuando nos ponemos viejos, como nos ponemos más sabios, nos olvidamos de más cosas porque nos damos cuenta que no importan. ¿Se da cuenta? Es así. Sí, pero es muy feo olvidarse de Ortega y Gasset, muy feo. Él sostenía que la mía es una generación sobreviviente, es un estudioso del tema generacional, y yo creo que efectivamente el hombre cuando pasa determinada edad ya no puede cambiar. Lo que pudo cambiar cuando estaba en la plenitud, 45, 50 años, 55, ya llega una edad en la que no está en condiciones de liderar temas muy profundos, porque bueno, todo en la vida tiene su etapa. Y doctor, terminado el dualdismo, o sea, Chiche y usted, ¿qué siente por los dualdistas reconvertidos en mega kirchneristas? Digo, Parrilli, Pampuro... No, Parrilli no es de la provincia, ¿eh? Bueno, pero estuvo cerca de usted, digo, exministros como Aníbal, Fernández... Yo tengo con la mayoría de ellos, o con todos realmente, un gran agradecimiento personal. Porque estuvieron acompañándome en los momentos que era más fácil quedarse en la casa. Entonces las cosas que vienen después, bueno, uno las entiende desde la política. ¿Verdad? ¿La entiende? Sí, sí, las entiendo. Además creo que los dirigentes que han ayudado a que el presidente llegue, hoy lo mínimo que tiene que hacer es apoyarlo. Conmigo no tienen grandes conflictos, me duele cuando dicen alguna cosita, ¿no? Pero nada más que eso. ¿Cosita? Bueno, alguna cosa. Le han dicho, digamos, gente que fue ministro suyo, le han dicho, le evito el calificativo. Yo trato de olvidarme de esas cosas. Lo único que me interesa Creo realmente... que la sabiduría consiste en el olvido, no en la memoria, pero es evidente. No, realmente yo lo único que quiero... ¿Yo que... puedo Sí. cometer una infidencia? Métale. Yo una vez le pregunté en privado, esto que le preguntó ahora a Luis, ¿cómo se sentía usted con todos los antiguos colaboradores suyos, no? Y usted me dijo una frase media enigmática, que por ahí me la puede explicar ahora. Me dijo, mire, yo no tengo no tengo ningún resentimiento, ningún rencor, porque ¿sabe qué pasa, Mariano? Los muchachos son así. Sí, sobre todo el justicialismo. El justicialismo tiene la característica, bueno, muy criticada desde otros sectores políticos, de que se llama verticalismo. Quienes están gobernando hoy sin excepción estuvieron con Menem. Y También se puede llamar facultad de acomodarse, ¿no? Verticalismo es como una manera Sí, de aludir esa característica de una manera noble. En realidad es como una especie de estilo advenedizo, de meterse donde conviene, ¿no? La diferencia es que, como todos los justicialistas han sido educados en el verticalismo, Sí. no sienten culpa. Por ejemplo, un radical Sí, o es cierto. otro de otro origen político, si cambia de adhesión, siente culpa. En cambio, ellos, como son verticalistas... Ahora, usted dice... No estamos hablando de algo lindo igual. No, mire, en el caso mío... Eso depende que en el seamos, caso mío yo como siempre no he soy sido... justicialista no me gusta, pero les veo a ellos que Yo nunca están he sido. educados en el En el verticalismo. caso mío, yo nunca he sido. Nunca he sido verticalista. Nunca me ha gustado, en lo personal. Siempre he sido un rebelde dentro del justicialismo. Siempre. Ahora, usted dice, doctor, los que están ahora han gobernado con Menem. No puedo olvidarme, usted fue vicepresidente de Menem. Sí, claro que sí. ¿Y eso no es verticalismo? No, yo llegué con Menem, ganamos una elección como correspondía, llegamos a la presidencia llenos de optimismo, sacar al país que tenía 5.000% de inflación, el primer año anduvimos a los tumbos, Cavallo genera este mecanismo que fue rechazado por el fondo, inclusive la convertibilidad, que fue muy exitoso en los primeros años, pero bueno, después fue mantenido más allá de toda razonabilidad y fue en el momento que yo dije, señores, acá
no estoy de acuerdo. Y fue el primero, cuando planteé que el modelo estaba agotado. Yo recuerdo bien. Que el modelo estaba Tanto agotado. que en verdad en el 99 de la Rúa parecía más ortodoxo Sí, de claro. la convertibilidad que usted. Y yo Ahora, no, yo le digo esto, para mí ¿no? eso es mucho más fácil seguir Claro. diciendo, no, yo planteé lo que yo entendía, que es lo que entendía en el Ahora, yo 99. creo que ahí, yo no sé, es una hipótesis que tengo yo también, ¿no? El desencuentro entre usted y Menem, o entre Menem y usted, fue trágico. Sí, pero en realidad yo no podía ser verticalista si estaba convencido de que íbamos por mal camino. ¿Sabe qué pasa, Mariano? Generalmente los dirigentes que son de la provincia de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba y de Mendoza, en nuestro ADN está el hecho productivo. ¿Por qué? Porque estamos vinculados a la productividad desde que empieza nuestra carrera política. Bueno, en el caso de Menem no era así. Entonces las luces amarillas, en mi caso, gobernador de la provincia, comienzan a encenderse no en el 98, cuando empieza la recesión, sino un año antes, cuando empiezo a ver que ya los productores agropecuarios eran reemplazados por los financistas, sembrando los campos con los pools de siembra. Cuando veo que la rentabilidad baja, cuando veo que los empresarios pequeños y medianos ya tenían dificultades, lo empiezo a ver antes. Lo empiezo a ver antes, se lo planteo al presidente Menem, en una reunión de gabinete que le pedí, la primera del 97. Y bueno, y no me entendían, que se veía ya venir. Y se venía, se vino, y después la gran expectativa que fuera alianza, bueno, siguieron con lo mismo. Bueno, yo voy a hacer una pregunta final porque si no nos quedamos toda la noche con acá el presidente Dualde. Pero una pregunta, yo sé que usted está preparando otro libro, que es un libro sobre la tormenta. Sí. Sobre la tormenta del 2002, etcétera, ¿no? ¿Usted se preguntó alguna vez, viendo la serie de presidentes argentinos que hemos tenido, que son 5, ¿no es cierto? Bueno, hay una que todavía no terminó, así que no podemos juzgarla, pero de Dualde hacia atrás, usted, la verdad, de los 4, es el que en peores condiciones entró y en mejores condiciones salió. ¿Usted lo pensó alguna vez eso? Sí, eso lo sé. Yo he tenido siempre suerte, Mariano. Yo cuando comencé mi carrera siendo intendente, fue una situación muy parecida a la que viví siendo presidente. Como intendente, muy parecida. También se fueron dos intendentes y tuve que asumir yo. Peleados los montoneros con las 3A, una cosa tremendo esa época. Y también salí con mejor imagen de la que entré. En la provincia me pasó lo mismo y en la nación me pasó lo mismo. Porque en realidad yo creo saber las claves para gobernar en nuestro país. Y creo que si ayudamos y tenemos 15 años más de crecimiento, para lo cual hay mucha tarea por delante, todos estos temas que se hablaron en este bloque con Bloomberg van a ir desapareciendo. Así lo deseamos, ¿eh? Muchas gracias, presidente Dualde, por su presencia acá. Gracias a usted. Aunque me queda una duda, si juntó tanta experiencia, vio tantas cosas y aprendió tanto, ¿no es un tanto egoísta irse a su casa? No, ocuparnos de la comunidad sudamericana es absolutamente posible si no van a venir por nuestras riquezas. Fíjese, Mariano, medio minuto más. Comunidad sudamericana. La gente no sabe lo que significamos los sudamericanos desde el punto de vista productivo. Brasil solo produce más soja que Estados Unidos. América produce el 92% de la soja, y hablo de la soja porque es el producto estrella. Pero tenemos una potencialidad extraordinaria. Los asiáticos van a ser demandantes permanentes de lo que nosotros tenemos. Si nosotros logramos unirnos realmente, que es una tarea, ya digo, de filigrana, es una tarea que hay que seguir con paciencia, yo creo que es una región que tiene un futuro extraordinario. Y como alguna vez dije que estábamos condenados al éxito los argentinos, y muchos se reían, yo sigo pensándolo, no es una frase mía, se la robé a un filósofo brasileño. Lo mismo pienso de Sudamérica. Es una región condenada al éxito, una región de paz. No tenemos... Primero se han olvidado de nosotros, porque
el campo geopolítico de guerra y de problemas es Eurasia, no somos nosotros. Y si nos dejan un poco tranquilos, nosotros vamos a ir progresando y tenemos una enorme capacidad para hacer una zona de paz en el mundo. Doctor Duhalde, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Vamos a repetir el televoto y después anunciamos el próximo bloque. La ola de inseguridad que hoy afecta a los argentinos, ¿se debe a la injusticia social o a la impericia del gobierno? Si usted cree que se debe a la injusticia social, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que se debe a la impericia del gobierno, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, el próximo bloque Patricia Bullrich nos va a explicar qué le ha dado ese ataque de amor con Elisa Carrió. No sé, me lo explicará cuando venga. Y después de eso tenemos que hablar sobre Pinochet. Hoy se murió Pinochet. ¿Sabe, no? Sí, lo sé y veo las repercusiones. Sabe que yo era presidente en la zona sur de Gran Buenos Aires de Chile Libre. Por eso no podía ir a Chile, ¿no? Pero ante la muerte, yo que estaba en esa función, que no me caía para nada simpático el dictador, yo siempre ante la muerte siento como que hay que respetar ese momento. Muy bien, entonces la tenemos a Bullrich, a la piba, como le dicen, que va a estar ahora acá con nosotros, y después vamos a hablar de Pinochet y por supuesto del televoto que sigue circulando. Muchas gracias, doctor. Bueno, yo comentaba, ¿se acuerda Luis, en la radio esta mañana, que una ventaja, en cierto modo, de la situación venezolana sobre Argentina, es que en Venezuela, pese a que ganó Chávez, la oposición se unió. Y hubo un solo candidato de la oposición, Rosales, ¿no?, que sacó el 40% de los votos. Es decir, que tienen un sistema que se empieza a balancear, ¿no? En cambio, en Argentina seguimos con la oposición fragmentada, dispersa. Hubo un momento que pareció que Labaña y Macri iban a hablar, pero se enfrió totalmente esa relación. Y yo por eso le invité a Patricia Bullrich, porque la veo, que por lo menos está participando, de cierta flexibilidad que hay en otro sector. Porque la Carrió ha empezado a aceptar a Wiener, por ejemplo, cosa que no pasaba. Se están juntando los socialistas. Habló con Patricia Bullrich. Hay como un segmento donde aparece cierta flexibilidad. Y eso a mí me parece esencial, porque tenemos que llegar a la Argentina que haya un oficialismo y una oposición. De lo segundo estamos muy lejos. Y para que eso ocurra hace falta flexibilidad. ¿Usted ve sus conversaciones con Carrió, Patricia, como algún signo de que empieza a haber más flexibilidad en la política argentina? A mí me parece que lo que hay que poder definir con cierta precisión es qué tipo de valores, de principios y de cuestiones concretas pueden ser aquellas que conviertan a la oposición en una alternativa, es decir, que tenga una razón para oponerse al gobierno. Y a mí me parece que ahí está el lugar donde hay que hacer el corte. Si uno dijese en este momento cuáles son aquellos temas, y hoy se habló mucho en el programa, las cuestiones de inseguridad, las cuestiones de la integración, ¿cuáles son los temas que en la Argentina son, a mi entender, los temas básicos para la construcción de una alternativa? ¿Alternativa a qué? Alternativa a una persona, al presidente actual, alternativa al peronismo, alternativa al radicalismo que está con el peronismo. A mí me parece que la alternativa en la Argentina se construye a un modelo del poder. Es decir, que para mí tiene 3 o 4 bases. Primero, el uso de los recursos públicos apropiados por el mismo aparato político. Es decir, en vez de ir a donde tienen que ir, están apropiados por el aparato político. Es decir, la lógica de un poder que se reproduce permanentemente a sí mismo y que abandona a la sociedad. Cuando Bloomberg explica que la justicia no puede trabajar, es porque los recursos generales de la Argentina, los recursos públicos de la Argentina, van a la alimentación de ese aparato político.
el aparato estatal está fragmentado y está colonizado. Es decir, cuando uno escucha, por ejemplo, a ciertos sectores políticos que están en el gobierno, van a decir, nosotros estamos en la aduana o nosotros estamos en el registro civil. Toman parte del Estado, se lo apropian, usan esos recursos y vacían a la sociedad. Los últimos lugares de cierta eficacia de nuestro Estado se están terminando. Universidad de Buenos Aires, Hospital de Clínica, lo que quedaba como ciertas áreas de un Estado un poquito más capaz, ya está entrando en esta colonización. Entonces, esta primera definición lo que hace es poner una barrera entre un poder, que yo lo definiría con una palabra que es corporativo, y un poder que tiene que ser democrático. Esta es la frontera que hay que trazar. Entonces, en la oposición pueden estar todos aquellos sectores sociales, políticos, empresariales, de los trabajadores, que tengan la decisión de cambiar este poder. ¿Por qué? Porque el problema del poder en la Argentina, además, es que pone tales y tales condiciones que el gran desafío de una coalición alternativa es que esta coalición alternativa sea capaz de cambiar el poder y mantenerse en el poder. Cambiarlo y mantenerse. Y que al cambiar ciertos intereses no nos terminen, digamos, volteando, para decirlo así con una palabra muy brutal. Bueno, entonces, usted tuvo la experiencia, ¿no? Sí, yo tuve la experiencia. Entonces, a mí me parece que, digamos, por ejemplo, nosotros desde Unión por Todos, con Carrió hablamos este tema y tenemos una coincidencia fuerte. Yo lo he hablado con López Murphy muchísimas veces y tengo también yo y nuestro partido una coincidencia fuerte. Después hay ciertos sectores de la política argentina que tienen que empezar a definirse, porque esto que yo estoy describiendo implica tomar decisiones en el poder. Es decir, democratizar la política en serio, descentralizar los resortes económicos, terminar con la feudalización del poder, democratizar los sindicatos, es decir, cambiar todas las leyes que rigen la cultura sindical argentina, es decir, cambiar toda la manera en que se administra el poder en la Argentina. Entonces esto implica hablar de cierta manera con quienes hoy ejercen el poder y quienes, como están afuera del poder, lo que quieren simplemente es sustituir este poder por uno que sea casi idéntico. Entonces, este es el debate que tenemos que dar. Este es un debate que en la Argentina es muy serio, porque si no entramos en el falso debate, que es el uso que los aparatos políticos hacen de la ideología. Para conformar ese otro sector, decís que estás hablando con varias personas. Sí. Con Carrió, con López Murphy, con Macri. Sí. Bueno, yo con Macri no he tenido diálogo, hablo con gente que pertenece a su partido y creo que Macri es una de las personas que debería reflexionar este punto a fondo para ver si realmente él está de acuerdo en la transformación a fondo del poder en la Argentina o si él cree que muchos de los que hoy conforman este poder pueden ser sus aliados. Me parece que es una definición que él va a tener que tomar, porque dentro de su fuerza política conviven como dos sectores que tienen una y otra idea. Porque yo lo escuché a usted, Grondona, el domingo pasado, y usted planteó un dilema. Y es ese dilema, resolviendo bien ese dilema, podemos salir adelante. El dilema es, la oposición es solamente oposición y entonces junta todo lo que está enfrente circunstancialmente de este gobierno para llegar al poder porque piensa que desde el poder va a transformar el poder, o la oposición se construye como alternativa con prácticas distintas y desde esa alternativa llega al poder y entonces construye otro tipo de poder. Es un dilema que no es fácil de resolver. ¿Cómo sortear la sensación, que tranquilamente puede verse del otro lado,
que es un conjunto de personas que han estado en otros tiempos. López Murphy estuvo con la Alianza, usted estuvo con la Alianza, estuvo con el peronismo, ahora está con Carrió, y que no aparezca como una alternativa oportunista de cargos. En primer lugar, yo no estoy con Carrió. Es decir, yo soy presidenta del Partido Unión por Todos y hemos tenido una conversación entre el ARI y Carrió, que pertenece al ARI, y Unión por Todos. Es una conversación entre partidos que han desarrollado sus plataformas, sus principios. Nosotros analizamos los principios que tiene el ARI, ellos analizan nuestros principios y a partir de ahí se puede seguir adelante con los acuerdos. Ahora, es muy importante este tema de el pasado que tenemos cada uno de nosotros. Yo he reflexionado mucho sobre eso y cuando tuve la oportunidad de tener el primer cargo público que tuve, que fue ser diputada nacional, ahí en la Cámara de Diputados entendí cómo funcionaba este sistema corporativo y comencé desde ese momento, quizás antes, la verdad, no me había dado cuenta de la misma manera, estoy hablando del año 93, entendí a fondo cómo funcionaba, ¿no es cierto?, esta cosa de prebendas, de canjes, casi es como decir, bueno, yo tomo una parte del poder público y me apropio de eso y lo uso como si fuera moneda, lo canjeo. Entonces, esa idea del poder tan brutal, yo la empecé a entender siendo diputada. Me gustaría conocer... Y a partir de ahí, un solo segundo, a partir de ahí comencé a trabajar sistemáticamente para cambiar esas prácticas políticas. Pensé, y asumo mi error, que la alianza era una estrategia de cambio de este sistema político. Me gustaría conocer tu opinión de una especie de interpretación que se me arma cuando pienso en vos, ¿no? Yo creo que sos una personalidad política compuesta. Podemos identificar dos grandes rasgos. El componente ideológico montonero de origen y después tu evolución hacia un nivel, podríamos decir, de gestión, ¿no?, de eficacia. Este último desarrollo es el que te lleva a aliarte con López Murphy y que podría perfectamente ligarte con Macri. Me parece que sos una pieza que perfectamente entraría en ese rompecabezas. Pero al mismo tiempo sobreviene como la parte más antigua y te sentís ligada por cuestiones, podemos decir, de esas cosas vagas, ¿no? Principios, moral, en realidad como vaguedades que no conquistan al electorado ni pueden nunca traducirse en realidades, te llevan a ligarte con Carrió. ¿No es un paso atrás en realidad en tu historia? No, yo creo que sí. ¿No tendrías que seguir en la línea de la gestión, de la eficacia, de la utilidad? Yo creo que la eficacia en la Argentina no existe. Porque hasta que nosotros no destrabemos en la Argentina el tipo de poder que tenemos, la eficacia lo que hace es repetir sistemáticamente la profundización de los mismos problemas. Entonces, te diría que respecto a esta idea que vos planteás, yo creo en la eficacia y creo en los principios. Creo que los principios sin eficacia no es que sirven. Yo creo que la eficacia son los verdaderos principios. La verdadera moral es ser eficaz. Mientras que sectores socialistas, vamos a decir así, centro-izquierda, Carrió o algún ingrediente de tu personalidad pueden creer que se trata de dar una batalla de valores. Cuando la batalla de valores es hacer las cosas bien, laburar y trabajar bien. Pero entonces quiere decir que el más moral de los seres humanos fue Al Capone. No, porque ¿qué eficacia? No, porque depende del objetivo. Capone, no, fue eficaz para matar gente o para hacer negocios, pero no para el bien común. Estamos hablando de eficacia. Ahí hay un principio. En ese sentido me parece que las posiciones ideológicas son ineficaces. Entonces, tomamos los ejemplos de los países socialistas, son ineficaces, no producen bienestar para el gente. ¿Quién dice eso? ¿Pero cómo no? No, países socialistas son los más exitosos del mundo. ¿De qué hablas? Noruega, Dinamarca. Esos no son países socialistas. Ah, no, ¿qué son? No, países socialistas son los países que han fracasado en la historia, no son los países. Esos son socialismo de mercado, nada que ver. Es como decir que España es socialista porque tiene un gobierno socialista. Eso no es un país socialista, son países liberales. Un minuto, sí. Primero. La eficacia de Macri no está probada, es decir, debería probarlo. Es decir, con lo cual... la tuya está objetada. Permíteme. Con lo cual, es decir, tu idea de que Macri es eficaz es a partir de un concepto ideológico. Con lo cual... escucho de qué se habla. No estoy hablando refiriéndome a Macri. Aludí a tu aliado López Murphy. Escucho de qué se habla. ¿Se habla de problemas concretos o se habla de entidades abstractas? Sí.
yo creo que en la Argentina hay que hablar de entidades abstractas y de problemas concretos, porque si no hablamos de entidades abstractas, la Argentina es inadministrable con este poder. La Argentina habló demasiado ya de entidades abstractas. No, no es así. Habló demasiado de entidades la abstractas. Argentina habla solo de cuestiones absolutamente concretas para evitar decir que el problema que tenemos acá de cómo se maneja el poder en la Argentina no es un problema... ¿A vos te parece que nuestro presidente actual habla de cosas concretas o habla de entidades abstractas? ¿Habla de ideología o habla de gestión? Nuestro presidente actual usa la ideología, no habla de ideología, no habla de ideas. Es decir, yo no tengo nada que ver con la ideología como idea de construcción de una especie de idealización. Yo creo que la eficacia concreta de una gestión se ve todos los días, pero esa eficacia concreta de una gestión tiene que ir pensada en una dirección. Entonces, la idea que hoy en el mundo tanto determinados valores que venían del socialismo o de la socialdemocracia y determinadas ideas que venían del liberalismo están encontrando un punto en común. Si hoy querés hablar de dos ideas concretas en la Argentina, vamos a decir que la forma de regular el capitalismo y la forma de generar procedimientos democráticos y republicanos, con esos dos elementos armás un programa de gestión eficaz. Son los dos, Patricia, elementos básicos. Finalmente ya tenemos que irnos porque es tarde, pero yo resumiría un poco, me parece, a ver, le pregunto, ¿no? Sí. Que el planteo suyo se aproxima también al planteo de Elisa Carrió y eventualmente al del propio López Murphy, porque en definitiva es un planteo ético. Porque lo que ustedes están diciendo es que acá hay una clase política que se ha apropiado de los recursos del Estado, los usa en beneficio propio y no los usa para el bien común, que es la idea más vieja de Aristóteles de la ética que preside. La ética que preside la política es que el político debe dedicarse al beneficio o al bienestar de la sociedad. Entonces me parece que ustedes, no sé, usted me va a contestar, en definitiva entre usted, Carrió y el propio López Murphy hay una coordenada ética. Sí, yo creo que la ética en la Argentina no es una abstracción. Creo que la ética en la Argentina es una base fundamental para cambiar la situación de inequidad social, de falta de desarrollo, de falta de producción que tenemos. No es algo abstracto, es algo absolutamente concreto. Y creo que con los sectores que representa López Murphy, con los sectores que representa Carrió, con los sectores que representamos en Unión por Todos y muchos sectores más, inclusive muchos sectores que están dentro del partido Compromiso para el Cambio, que también, como decía, tienen que hacer una reflexión. Creo que en la Argentina se puede armar una alternativa a un poder corporativo. No es una alternativa al señor Néstor Kirchner, es una alternativa mucho más profunda, porque hace años que desde que estamos en democracia, la Argentina viene sistemáticamente teniendo buenos momentos y vuelve a caer, buenos momentos y vuelve a caer. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que ahí hay un poder que impide que esos buenos momentos se transformen en desarrollo, en estabilidad y en crecimiento. Muchas gracias, Patricia. Vamos a repetir el televoto y después nos toca a nosotros. Miren que yo les dije que tenía que pronunciarse sobre Pinochet ustedes. Con todo gusto. ¿Aceptan el desafío? Con todo gusto. Bueno, vamos a repetir el televoto entonces. La ola de inseguridad que hoy afecta a los argentinos, ¿se debe a la injusticia social o a la impericia del gobierno? Si usted cree que se debe a la injusticia social, llame sin costo adicional al 4110-4181. Si en cambio usted cree que se debe a la impericia del gobierno, llame sin costo adicional al 4110-4182. Bueno, ahora nos toca el deber de hacer nuestro comentario. Hoy ha muerto esta tarde Augusto Pinochet y habíamos prometido al principio del programa que íbamos a hacer nuestra evaluación así, digamos, muy inmediata frente al hecho que está conmocionando a Chile. Chile en este momento está explotando con la muerte de Pinochet. Y vamos a decir nosotros lo que pensamos cada uno. Luis, ¿usted quiere decir algo? Lo primero, una paradoja. Pinochet muere el 10 de diciembre, que es el Día Universal de los Derechos Humanos.
Y lo otro, a diferencia de alguien a quien admiro y que respeto mucho, que es Alejandro, yo creo que en política y en la vida en general hay que manejarse por 2 o 3 principios. Y Pinochet hay que analizarlo de 2 o 3 principios. Pinochet es un dictador, llegó al gobierno por la fuerza de los tanques, mató, torturó. Pinochet dentro de la Argentina tuvo la gentileza de ser el apoyo de Gran Bretaña, entre otras cosas, permitió la detección del crucero General Belgrano que mató a 200 tripulantes. La cito Isabel Allende, la hija de Salvador Allende, ni siquiera tuvo la grandeza de no fingir una enfermedad para no someterse a los tribunales, ni siquiera tuvo la hombría de asumir ante un tribunal de derecho sus atrocidades, y me parece que acá uno se divide. Esto es un principio. Un asesino es un asesino. Y el 10 de diciembre murió el jefe de un gobierno asesino. Y no quiero dejar pasar, el socialismo no es psicobolches, vestidos. Hoy el socialismo es Noruega, es Suecia, es Finlandia, y yo creo que es exitoso y es un ejemplo. Es evidente que Pinochet no es una gran pérdida para la humanidad.